podemos hablar de una reforma electoral, el acceso a la información pública, el equilibrio fiscal, pero guarda, también podemos hablar de la reforma de la Constitución. Si vamos a eliminar los acoples, lo eliminemos de cuajo y eliminemos modificando la Constitución de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, aprovechando el impulso político que recibió Osvaldo Jaldo el 9 de julio en Casa Histórica con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a una reforma de la Constitución. Fue sorpresivo lo de Jaldo, sorprendió a propios y extraños, a lo Milei. Nadie sabía que iba a ocurrir y además encontró a propios, a peronistas y a opositores, muchos fuera de la provincia, pues están de vacaciones. Cuando regresen, tienen tarea para hacer en el aula. La discusión, Jaldo, ¿qué dijo? Miren, si hay que discutir la reforma constitucional, la discutimos. Si hay que eliminar los acoples, los eliminamos. Si hay que ir a un gobierno abierto con acceso a la información pública, vamos. Es un Jaldo diferente. Un Jaldo que recibió gestos muy claros por parte del presidente de la Nación de apoyo y de reconocimiento a todo lo que está haciendo en su diálogo con el gobierno nacional. Y este es un Jaldo que está en una mayor sintonía con el pensamiento del gobierno nacional, que también está pensando, que están analizando todavía en las oficinas, no lo hicieron público, una reforma a nivel nacional. Ustedes saben que estos son temas necesarios. Nosotros tenemos un sistema electoral que nos complica como ciudadanos, porque entramos al cuarto oscuro y encontramos que hay tantas boletas que nuestro ejercicio de selección de candidatos se complica. No hay ningún sistema electoral que sea justo, que sea el mejor. Hay sistemas con menos injusticias que otros. O sea, hay que buscar uno que trate de beneficiar a la mayoría. Pero quiero decir que no hay sistema electoral perfecto en el mundo. Esta es la bibliografía es coincidente. Ahora, nosotros venimos diciendo en nuestra línea editorial, y esto desde el segundo gobierno de José Alperovich, que aparte de estos temas, bueno, después se reformó la Constitución, una reforma que es mejor para el olvido, artículos que cayeron porque los declaró inconstitucional la justicia, pero además se establece un voto electrónico que nunca se lo puso en funcionamiento, o sea, se incumple con la Constitución. Fue una Constitución prácticamente hecha para darle un tercer mandato a José Alperovich, no demos más vueltas. No, los que estaban ahí en la Convención Constituyente no tenían ningún deseo de pensar en el bien común. Estaban pensando en los deseos del rey de ese momento, que era José Alperovich. Ahora, nosotros desde el segundo gobierno de Alperovich venimos marcando lo que son las urgencias de Tucumán, que siguen siendo las mismas. Jaldo dijo, mire, vamos a ir a una reforma constitucional, a una reforma política, pero yo no voy a desatender la gestión. Entonces hay que decirle al gobernador, hay que hacer un pacto con la sociedad. De acá a un año no tiene que haber ninguna familia más en Tucumán que cuando va de vientre lo tenga que hacer en un balde. Baños para toda la familia. De acá a 4 años, a 8 años o a 10 años, no tiene que quedar un solo rancho, una sola casa donde viva gente debajo de materiales no consolidados. Se pueden hacer de adobe, se pueden hacer con bloque, que son baratos, o se pueden poner prefabricadas, hablar con una empresa que realice casas prefabricadas y comprar con anticipación y que vaya entregando, bueno, buscar la forma de cambiarle la vida a miles de tucumanos. El pacto político también se tendría que ampliar a pensar cuál va a ser el impacto del cambio climático en la provincia. Si por el lado de la sequía o por el lado de las inundaciones. Entonces, tirar proyecciones de cómo se debería actuar en caso
de que este impacto venga por un lado o por el otro. Lo otro que se tiene que pensar en Tucumán, ¿qué requiere el mundo? ¿Qué compra el mundo? ¿Qué producimos nosotros y qué más podemos producir para venderle al mundo? Lo otro que tenemos que pensar es cuáles son las profesiones y los oficios más demandados en el futuro y hacer hincapié en eso. Entonces el gobierno y la universidad podrían estar pensando en eso. Obviamente tenemos que pensar en el turismo, tenemos que pensar en la investigación y tenemos que pensar en el polo tecnológico, que también son tres herramientas, tres sectores importantes para pensar el desarrollo de la provincia. ¿Qué les quiero decir? Lo venimos diciendo hace muchos años, por más que hagamos una reforma política, por más que tengamos gobierno abierto, un mejor sistema electoral, todavía estamos frente al futuro con una deuda enorme. Entonces que el pacto abarque todos estos temas. Vamos a hablar de esto esta noche. La mayoría de los economistas creen que Milei se equivocó, Caputo se equivocó, cuando dijeron que comenzaba la segunda etapa del gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque este año, todo el año va a ser primera etapa. Porque cuando ellos dijeron que comienza la segunda etapa, tienen que explicar qué viene en la segunda etapa. Y resulta que el mercado les dijo, no viene nada. Si este año el Fondo Monetario Internacional dijo que la Argentina va a decrecer un 3,5% del Producto Bruto Interno, o sea, que la economía se achica un 3,5%. ¿De qué etapa podemos hablar segunda etapa? Y esto va a durar todo el año. El año que viene está proyectado que la Argentina crezca un 5%. Ahí podemos hablar de una segunda etapa. A ver, ¿cuál es el problema en el que se metió el gobierno de Milei? Para crecer se necesita exportaciones, inversiones, consumo interno y gasto público. Díganme, ¿cuál de estos cuatro sectores hoy se pueden utilizar para creer que la economía va a rebotar en B o que puede venir una segunda etapa? Por eso el mercado le está diciendo a Milei, no estamos viendo con claridad cuál es el futuro. A ver, logró bajar la inflación como nadie lo hubiese creído. Logró frenar la hiperinflación, estuvimos en las puertas de la hiperinflación y esto es un mérito del gobierno. Bien. Mérito, se le da la medalla al mérito, pero hay materias pendientes que son complicadas. El consumo sigue cayendo, las industrias están diciendo que van a despedir empleados, las pymes, muchas están diciendo que si no hay rebaja impositiva y si no mejora el consumo hasta fin de año, cosa que no lo va a hacer, algunas van a cerrar. La situación económica es complicada. Bueno, también vamos a hablar de esto esta noche. Y Álvaro Aurane nos va a decir, ¿se van finalmente a dejar de lado las PASO? ¿Ya no vamos a tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Esto es lo que está estudiando el gobierno. ¿Es bueno que no haya primarias en la Argentina? ¿Qué va a pasar con la edad habilitada para ir a votar? En la Argentina se puede votar desde los 16 años. La mayoría de los países se vota a partir de los 18 años. Hay 208 países en el mundo que solo se puede votar a partir de los 18 años. En la Argentina a partir de los 16. Solo 9 países en el mundo. Y un solo país que se puede votar a partir de los 17 años. Esto está en parte de la reforma. Y lo otro que piensa el gobierno es establecer la boleta única. ¿Qué es la boleta única? ¿Qué beneficios trae? Bueno, todo esto vamos a hablar con Álvaro Aurane en su columna. Y antes de ir a los auspicios, permítanme una pequeña digresión. Todos vieron el atentado a Donald Trump, para que vean la dimensión política y empresaria de Donald Trump. A las 7 horas, primero, sufrió el atentado, lo agarran los de seguridad, se lo quieren llevar, él lo frena, levanta la mano y le dice a sus seguidores, sigamos adelante, acababan de atentar contra su vida. Esto habla de la dimensión política de este candidato. Pero para que vean la dimensión empresaria, a las 7 horas del atentado ya había remeras con la imagen de él, levantando la mano y con el oído ensangrentado. Son derechos exclusivos de él. Ya estaba el negocio armado detrás del atentado. Ese es Donald Trump, el hombre que se encamina a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos frente a un John Biden que cada vez se pierde más, cada vez tiene más lagunas
su edad pareciera que le está jugando una mala pasada, los demócratas no saben qué hacer y Donald Trump sigue adelante. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados.